comunicador y de interesado por las repercusiones más allá de los trabajos estrictamente científicos, que son muchísimos. Muchas gracias, Juan Vicente, por tu presencia, y 30 minutos más o menos 15. Bueno, primero que nada, ¿se me escucha bien? Sí. Agradecer, como es de rigor, a la organización y particularmente a Enrique Montero toda la cascada de cortesías y de delicadezas que ha tenido en relación particularmente conmigo. Y supongo con los demás también, pero vamos, las que yo he percibido han sido las mías, ¿no? Quería empezar agradeciendo ya no solamente a la organización y al profesor Montero, sino a la circunstancia o la coyuntura de que estemos aquí el profesor Delgado y yo, para hablar de un tema relacionado con la educación, porque esta sensibilidad a la participación o la implicación de gente que procedemos del mundo de la neurociencia es relativamente reciente. Es decir, este cruce de caminos creo que puede ser positivo y denota una sensibilidad creciente que se percibe en esta reunión, como curiosamente el profesor Delgado y yo codirigimos un máster en neurociencia online hace ya tiempo y venimos con cierta frecuencia recibiendo interés por parte de gente presente en el ámbito de la educación en tener formación sobre neurociencia, y esto yo creo que es bueno, y aproveamos anoche sobre que hay ámbitos del mundo que están descubriendo que muchas cosas se hacen con el cerebro y que antes no lo tenían tan claro, no digo que sea el ámbito de la gente de la educación, pero sí que es cierto que probablemente pueda aportarse cosas desde el ámbito de la neurociencia y que cierto conocimiento pueda ser útil, aunque yo verán que como profesor Delgado voy a hacer bastante énfasis en nuestras ignorancias y en aquellas cosas que verdaderamente sustentan de forma positiva y consistente el conocimiento, y luego aquellas otras que va a tocar ir profundizando. Pues bien, yendo en esa dirección, mis dos primeras diapositivas son dos diapositivas de sentar un par de premisas, y luego ya entro en lo que es la construcción de un argumento muy superficial, pues no tenemos tiempo para mucho más, en el que voy a mostrarles qué es lo que sabemos, qué es de lo que sabemos poco, por qué mencionar el aprendizaje asociativo en estas salsas, y hablaré sobre lo que es la construcción del yo, con un componente, a fin de cuentas, filosófico, pero fundamental en la neurociencia, porque de eso se trata la educación, en un sentido amplio, la construcción del yo de las personas. Y cerraré pues con las consecuencias que tiene el desarrollo de las nuevas tecnologías y las cosas que están sucediendo en el siglo final del siglo XX, siglo XXI, tanto en lo que es el sujeto normal como en el posible desarrollo de psicopatología y por tanto implicaciones psiquiátricas. Mucho para media hora, pero por tanto vamos a ir un poco, no digo deprisa, pero sí vamos a ser un poquito superficiales. Y les diré, miren, premisas que no son exactamente la neurociencia, pero con las que yo sí cuento de cara a esta charla y que me gustaría que tuvieran presentes, o sea, que se les quede la idea en la cabeza para que vean el marco dentro del que nos movemos. Por un lado, que el eje de la educación, en mi opinión, es la adquisición de experiencia para la toma de decisiones inteligentes. Esto es una afirmación complicada, porque como no sabemos lo que es la inteligencia, pues decir que la educación es para tomar decisiones inteligentes pues ya es complicado. Pero podemos hacer una definición operativa. Podemos decir que la inteligencia tiene una base fundamental en el aprendizaje asociativo. Esto me lo cuestionarían muchos, pero yo lo digo porque aquí estamos
en última instancia para plantear preguntas, se han establecido relaciones causa-efecto que permite generar predecibilidad del éxito de las acciones. Es una definición operativa de inteligencia muy a ras del suelo y alguno pensará que complicando yo la cosa más que resolviéndola. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Y siendo operativamente la inteligencia, cuidado con esto, la capacidad de tomar la mejor decisión entre las disponibles desde una perspectiva darwinista, que no quiere decir que sea la que normalmente usa el hombre. Una cosa es la perspectiva darwinista y otra cosa es la situación del hombre en la cultura, y esto es distinto y bastante más complejo. Pero estos son tres premisas que está bien sentar para centrar un poco el tema y para comprender el recurso de las cosas que voy a decir a continuación. Dos tópicos a cuestionar. Esto yo hago siempre mucho énfasis. Que la memoria sirve para recordar. Yo creo que esto no es verdad. Y esto es bueno decirlo y cuestionarlo a lo largo de la charla. Luego, que el aprendizaje asociativo sirve para relacionar estímulos. Pues tampoco. Son cosas que se dan por hechas, se dan por sabidas, como tantas cosas damos por sabidas, pero no están claras. Con estas dos diapositivas, un poco para sentar bases de premisas y de cosas que podemos cuestionar, vayamos a hacer un breve resumen de lo que sabemos en unas cuantas diapositivas en las que ustedes verán una gran convergencia o complementariedad con lo que ha expuesto el profesor Delgado. Voy a ser muy rápido. Miren, lo que sabemos es el producto del trabajo de miles de personas. Y probablemente el exponente más claro de todo esto es el Congreso de la Sociedad Americana de Neurociencia, a la que acuden cada año 20-25.000 personas. Hacer lo que yo voy a hacer es un desprecio a mucha gente, entonces tengo que decirlo. No lo hago por desprecio, sino porque hay que poner cara a las cosas y es inevitable hacer referencia a dos personas en concreto, ¿no? Nuestro Cajal, como no vamos a dejar de mencionar a nuestro Cajal, que, perdón, que es que yo ando controlando mi tiempo con el cacharrito este, pero no se crean que es tan fácil. Esto de la tecnología adelanta mucho, pero a ver si da la gana. Bueno. Este señor, nuestro Cajal, y este otro señor, Candel, a que mencionó el profesor Delgado hace un momento. 100 años de distancia entre ambos, miles de experimentos, de investigadores entre medio, y por luego una conexión, muchas conexiones, me atrevería a decir. Esta forma parte, es un párrafo del discurso de recogida del Nobel de Candel hace unos años, donde se pregunta a Candel cómo afecta el aprendizaje a los elementos invariantes del circuito neuronal. Observen la palabra invariante, en la que no voy a entrar ahora. Y Candel advierte en su Cronian Lecture en la Royal Society en 1894, Cajal propuso una teoría de almacenamiento de información. La memoria es almacén en el crecimiento de nuevas conexiones. Esta idea presciente fue olvidada en buena medida durante más de 50 años por los estudiosos del aprendizaje que estaban luchando por otros temas. Quiero decirles con esto que esta conexión Cajal-Candel es una conexión pues, que existe conceptualmente, pero un recorrido que tiene una cierta continuidad. Yo les voy a expresar en 5 minutos lo que vio Cajal, redundando un poco en lo del profesor Delgado, pero no me voy a extender mínimamente, y luego lo que la idea de Candel y la gente que le continuó pues ha aportado. Aquí tenemos a don Santiago mirando por el microscopio, que era lo que mejor sabía hacer, aparte de dibujar. Todo el mundo conoce este tipo de imágenes preciosas, la técnica de Golgi, y la abstracción, el tipo de abstracciones que don Santiago hacía con una actitud magistral, con una capacidad estética y una mano pues fantástica, ¿no? Y lo que Cajal observó como elemento esencial fue que miren cómo está aquí el color negro, color rojo, pues no había una continuidad entre las neuronas, sino una discontinuidad. Y todos estos pequeños engrosamientos que se ven a lo largo de esas discontinuidades, en realidad pues suelen ser contactos entre distintas neuronas. Antes de Cajal, Golgi pensaba o defendía lo que se llamó el reticularismo, es decir, que había una continuidad entre las distintas neuronas. Cajal observó que había discontinuidad. Y esto es la clave, la base de lo que en este momento conocemos con el nombre de paradigma sináptico, que es esencialmente lo que mejor sabemos, si es que sabemos algo, en neurociencias. Ahora les voy a mostrar unas cuantas diapositivas más que simplemente ilustran lo mismo. Observen cómo Cajal dejó muy claro que cada neurona termina en sí misma y con frecuencia, observen aquí, pues conecta con la vecina. En este caso, pues lo mismo, son ilustraciones de lo mismo y con el detalle, el profesor Delgado lo observaba antes, de que Cajal tuvo la capacidad
de deducir la existencia del flujo, según las nomenclaturas, las corrientes nerviosas, el flujo de información, ya cada uno según la nomenclatura que use. Pero observen aquí que hay unas flechitas donde don Santiago, las verán por aquí, las ven, ¿verdad? El ratón no se maneja así como muy... Las flechitas que eran el resultado del proceso deductivo de don Santiago en función de la estructura y de la función aparente de las neuronas. Muy bien, a partir de todo esto se llega a la conceptualización actual. Conceptualización actual que consiste en que las neuronas, como les decía, son elementos independientes y esas conexiones que veía don Santiago son el recuadro que encuentran a la derecha. Las neuronas tienen unas vesículas de una sustancia llamada neurotransmisores que en un momento dado se abren y que se unen, liberan ese neurotransmisor al llamado espacio sináptico, que se unen a los receptores y activan a la neurona siguiente. Esta es la concepción en este momento más aceptada. Y esta diapositiva lo siento, pero no le da la gana funcionar en este ordenador. Yo es que me traía mi Mac, esto era para ilustrarles la siguiente idea. Aquí arriba se produce la liberación del neurotransmisor que activa esta neurona y supone la propagación de un potencial de acción hasta este extremo, donde se vuelve a liberar el neurotransmisor, etcétera, etcétera, formando parte de las redes que veían en el caso anterior. Esto es, en esencia, a donde se llega hasta la gente que sigue el camino de, entre comillas, de Candel. Insisto que esto es un abuso porque ha habido unos cuantos cientos o miles de investigadores detrás de la historia. Pero Candel, a fin de cuentas, toma el concepto que el profesor Delgado les comentaba con anterioridad, o sea, la propuesta realizada por Heber en el año 49 de que podía haber cambio sináptico asociado a la actividad nerviosa y a la experiencia. En el fondo, es lo mismo a lo que hace referencia Candel sobre el discurso de Cajal. Si se fijan, Heber toma la idea de Cajal, lo que pasa desde el punto de vista puramente especulativo. En Heber no se sabe que hiciera ningún experimento en su vida, que yo sepa, por lo menos con neuronas. Y Candel lo que trató fue de demostrar esta regla hebbiana que podía haber un cambio entre las neuronas como efecto del aprendizaje o de la experiencia, que desde el punto de vista neurocientífico son esencialmente lo mismo, si no introduces connotaciones. Candel trabajó con este animalito que es muy simpático, la libre de mata, también llamada Prisia, y yo la suelo poner, pero suelo poner este otro, porque este otro bicho trabajo yo y es mucho más bonito, estéticamente más bonito, la Prisia feucha, la pobre, y este Hermisenda classicornis es un animalito precioso. El salto que añade Candel es el de que se producen toda una serie de cambios sinápticos en las neuronas, caramba con esto, en las neuronas, de tal forma que se va a cambiar la forma en la que se libera el neurotransmisor, y esos cambios van incluso a poder llegar a retrotraerse al núcleo, modificándose la expresión genética, lo cual permitiría explicar los cambios en términos de memoria a largo plazo. Fíjense ustedes, si los cambios que se producen en una neurona como consecuencia del aprendizaje de la memoria quedaran limitados a esa neurona sin afectar su interior, en el sentido de su material genético, su opinión genética, se cancelarían esos cambios en la medida en que tiene lugar el recambio proteico, lo que se llama técnicamente el turnover proteico, que dura días. En el momento en que se anulan esos cambios, nos encontraríamos con que la neurona pasaría a su situación original. Debe haber teóricamente cambios en la expresión genética para que se mantengan cambios duraderos o a largo plazo. Esto viene ilustrado en esta imagen donde observan cómo hay cambios en la liberación de neurotransmisores, son las bolitas negras, y estas rayas discontinuas lo que expresan es hasta un cambio morfológico, hasta que la terminal sináptica puede cambiar de tamaño. Esto está muy discutido, hay gente que no se lo cree. No es necesario. Yo ahora luego les mostraré que no es necesario que haya estos cambios para que se produzcan cambios, entre comillas, en el cerebro. O sea, no hay ninguna necesidad de que se produzcan ni cambios morfológicos ni cambios dentro de la naturaleza para que realmente tengan lugar cambios en el cerebro. Y no les voy a hablar de magia, No les voy a hablar de magia, les voy a mostrar simplemente esta diapositiva. Probablemente esta diapositiva es la más importante de toda mi exposición. Bueno, le mostré mi nombre por eso, porque no tiene muy poco de mía. Esto es el resultado del trabajo de miles de personas. Lo verdad es que es una de las imágenes que gastamos previamente en el máster online. Y como la hice yo, pues supongo que la hice yo, porque después de todo mi faena me llevó. Pero vamos, ahí hay miles de personas. Observen,
El conjunto de lo que les he dicho hasta ahora, es decir, si yo acumulo la aportación de Cajal, de Candel y de los miles de personas que ha habido detrás y lo diagramatizo en una matriz de 5 por 5 intersecciones, ¿ven? Esto es una diagramatización de 5 por 5, donde observen en esta esquinita una neurona. Tenemos que ir dándonos cuenta de la complejidad del invento. Esta neurona es un árbol dendrítico, sin más, una neurona que podría estar en cualquiera de estas intersecciones. Las neuronas tienen un promedio de 5.000 conexiones sinápticas como las que les he mostrado. O sea que en lugar de poner un puro cruzamiento, podríamos poner otra neuronita, pero sería mucho más complicado, y en lugar de esta matriz de 5 por 5 bidimensional, podría ser tridimensional, y podríamos tener todas las combinaciones que nos diera la gana, bidimensional y tridimensional, de las 5.000 de esta, con las 5.000 de esta, con las 5.000 de esta. Dense en cuenta de la complejidad probabilística, porque estamos hablando de una matriz de 5 por 5, y neuronas hay unos cuantos millones, no en nuestro cerebro, en el de la rata, en el de la rata, ¿sí? Y insisto, y esto es bidimensional. Pues bien, observen cómo en cada uno de los entrecruzamientos de esta matriz 5 por 5 se produce una interacción, que por pintarla de alguna forma está pintada como una jorobita, le llamamos potencial sináptico, pero la jorobita es posináptica y es a fin de cuentas la expresión del patrón de descarga de la neurona de antes. Podríamos representarlo como un patrón de descarga. Aquí estamos hablando de puras representaciones de procesos, ¿verdad? Si tenemos 5 por 5, bueno, pues esto representaría a una representación. O sea, la amplitud de estas 5 jorobitas, que aquí estoy pintando 4, debería haber pintado otra más aquí, esto sería una representación. Y yo quiero que me entiendan, porque no quiero abusar del lenguaje y no quiero que se entienda que estoy abusando del lenguaje. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, esta amplitud de estas 5 intersecciones, cuidado, insisto, que esto es bidimensional, no tridimensional, y es una matriz 5 por 5, cuando esta neuronita de aquí puede tener 5.000, ¿verdad? Esto podría ser silla, es una representación, un morse, vamos a decirlo así. No quiero abusar del lenguaje, pero quiero que nos entendamos. Podría ser silla. Ahora resulta que esta intersección experimenta un cambio como consecuencia del aprendizaje, y esta amplitud es así, no sé, sino un poco más grande. La red ha cambiado, y entonces ya no sería silla, sino que lo que representa sería, pues, silla verde o mesa o cualquier otra cosa. Y observen que no tiene por qué cambiar nada en el cerebro. Para que esto pase de representar el concepto silla a representar, por ejemplo, el concepto mesa, no tiene por qué cambiar nada. Por lo único que está modificándose es la combinatoria, la relación combinatoria en una matriz de 5 por 5. Lo que está cambiando en esta neurona es que está ampliada la cantidad de neurotransmisor que se libera o la sensibilidad posináptica del neurotransmisor en la neurona posináptica. No está cambiando nada, no tiene por qué cambiar nada. Pero puede cambiar completamente el significado de esa matriz. Advierto, esa representación como genérico puede representar silla, puede ser algo en memoria o puede ser un plan de acción motor. O sea, esto trata de representar una matriz de interconexiones entre neuronas, punto. En principio podría representar cualquier matriz de nuestro cerebro. No sé, me estoy explicando, ¿verdad? Sobre esta diapositiva voy a volver varias veces porque, insisto, es de las pocas cosas que están razonablemente claras y consensuadas en neurociencia. Ahora, hasta aquí lo que sabemos. Ahora voy a dar un pasito adelante y les voy a contar lo que decimos que sabemos, pero... Miren, a partir de lo anterior, en el dominio sináptico se entiende, fíjense el recuadrito de abajo a la derecha, igual que antes, una serie de neuronas interaccionando. Váyanse a la parte de la izquierda y decimos que la enfermedad de Alzheimer se produce porque se deterioran una serie de interacciones como consecuencia de un proceso de acumulación de sustancias. En ese caso, por ejemplo, la matriz que yo les contaba con anterioridad, pues estará alterada, y si es una matriz que representa memorias, es posible que el sujeto pues deje de recordar cosas. Nos ha servido y es útil, por lo menos desde el punto de vista pedagógico, para contar cómo se producen ciertas enfermedades. Por ejemplo, tenemos diagramitas de estos para todo. Este que les enseño es para explicar cómo se produce la depresión. Y de hecho verán ahí
que esto es relacionado con la acción de un antidepresivo bastante conocido, que es el Prozac. Pero no solamente para la depresión. Este diagramita ilustra cómo se produce desde el punto de vista sináptico la esquizofrenia, con sus distintos mecanismos de implicación. A la derecha tienen la vía dopaminérgica, si a alguno de ustedes les interesa esto seguro la conocen, la implicación de la serotonina en la parte de la izquierda, del receptor del glutamato en la parte de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así que tenemos nuestro diagramita que viene muy bien en clase para contar estas cosas. Otra cosa es que no las creamos, pero en fin, contarnos las contamos. Esto es para el diagramita que tenemos para la enfermedad de Parkinson. Y podemos incluso ampliar el diagramita con sus flechas y todo esto desde el cerebro, ven, a la parte de abajo, cómo va trasladándose la alteración desde arriba a abajo, pues esté bien, pues para tener explicaciones más o menos satisfactorias, efectos de la docencia o efectos de estar más o menos contentos, pero la gente tenemos que tener respuestas provisionales, Quiero decir, no podemos vivir solo de la ignorancia, se ve, ¿no? Entonces, pues claro, fíjense ustedes, en la diapositiva justo anterior que se me la ponía, pero, y este es el pero, y no es un pero mío, no es un pero mío. Este pero mío es la traducción virtualmente literal de un párrafo de Joaquín Fuster, que ha sido durante mucho tiempo catedrático de psiquiatría en UCLA, es un psiquiatra muy reputado y un gran estudioso sobre la corteza prefrontal. Y este señor dice: a pesar de los progresos espectaculares de la neurociencia, muchos compartimos la impresión de que no nos estamos acercando a esa solución del problema mente-cerebro, sino alejándonos. Cuanto más detalles conocemos, nos perdemos en una espiral de reduccionismo. Nadie es capaz de poner juntas las piezas que nos permitan comprender los fundamentos físicos de la mente, tampoco desde el análisis de las disfunciones cognitivas para extraer sus principios de funcionamiento. Todo junto parece indicar una crisis clásica del paradigma científico. Yo creo que en líneas generales los neurocientíficos, que además de ser neurocientíficos utilizan la cabeza para pensar, que no son todos, porque hay mucho neurocientífico puramente técnico, comparten esta aproximación. También la comparten Cooper y Bloom, son los autores de uno de los libros que es considerado clásico en neurofarmacología, que en una aproximación un poco distinta dicen, es también traducción mía, pero bastante literal, dicen: al nivel molecular, una explicación de la acción de una droga es frecuentemente posible. A nivel celular, una explicación es a veces posible. Pero a nivel comportamental, que haría referencia, por ejemplo, a las manifestaciones observables nosológicas en patología, o normales cuando hablamos de inteligencia, educación o cualquier proceso de alto nivel, que decía, no estamos hablando de abstracciones, observen, a nivel comportamental, dicen, nuestra ignorancia es abismal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay razón para asumir que una sustancia que inhibe el disparo de una neurona producirá un estado depresivo en el sujeto. Observen que hasta ahora yo les estaba hablando de paradigma sináptico, recuerden, Insisto, esta frase es importante. No hay razón para asumir que una sustancia que inhibe el disparo de una neurona producirá un estado, por ejemplo, depresivo en el sujeto, porque hay docenas de procesos intermediando desde la acción molecular de la sustancia hasta el efecto final sobre la conducta. Lo dicho con otras palabras, que estos diagramitas que yo les enseñaba hace un momento están sustentados en una visión del paradigma sináptico robusta, pero verdaderamente es cosa que nos las creamos con una actitud razonablemente crítica, o que por lo menos nosotros seamos conscientes de que estamos contando una cosa de la que no hay robustez, No quiero decir que es lo que pasa cuando hablamos de funciones superiores y complejas, Es verdad que también vamos sabiendo, con la adquisición de las metodologías de neuroimagen, la resonancia magnética y el PET, y todas estas cosas, vamos sabiendo más cosas. Por ejemplo, ese tipo de imágenes que ven ahí, pues por ejemplo, miren, en la imagen de arriba a la izquierda, pues cuando se ven cosas, aparecen cosillas en el lóbulo occipital, pero esto se sabe toda la vida, O sea, que la visión activa del lóbulo occipital, esto no es ningún milagro, Desgraciadamente, las técnicas de neuroimagen en este momento tienen resolución a nivel diagnóstico, pero poco más. No tienen resolución espacio-temporal como para dar detalles sobre cómo funciona el cerebro. Además, a lo que se está llegando es a mostrarnos patrones de activación entre áreas que a lo mejor pueden ir siendo orientativos y es posible que su futuro sea grande. Ahora, su presente es limitado a la hora de mostrar formas de funcionamiento del cerebro. En la actualidad, las técnicas de neuroimagen más bien nos dan una idea de una especie de
localizacionismo, donde con frecuencia se confirma que determinadas áreas asumen ciertas funciones. También hay otro tipo de metodología a nivel más superior, como la utilización de las llamadas caras de luna, caras lunares. Observen que la parte de la izquierda y la parte de la derecha son lo mismo, pero invertidas. En la imagen de la derecha arriba es una cara, es reconocida como una cara. La parte de la derecha y la parte de la izquierda también. Sin embargo, las otras son invertidas, 180 grados. No se reconocen como cara. Hay estudios con electrofisiología donde se muestra que cuando hay reconocimiento como caras hay determinadas áreas que se ponen en sincronización, y al ponerse en sincronización son capaces aparentemente de generar patrones que a lo mejor pueden ser una expresión del funcionamiento de determinadas localizaciones. Me interesa poner esta diapositiva porque voy a mencionar un experimento muy parecido después, y además en homenaje o en testimonio a Pancho Varela. Esto fue uno de los últimos trabajos de Varela, fue un colaborador de Maturana, que probablemente ustedes conozcan, pues publicado prácticamente antes de fallecer, desgraciadamente. Varela fue un hombre muy adelantado a muchas cosas. Dos palabras, porque no disponemos de tiempo para más, sobre el aprendizaje asociativo en la encrucijada. Miren, si nos volvemos a nuestra diapositiva anterior, lo que me gustaría enfatizar es que se van sabiendo cosas sobre el aprendizaje asociativo y su posible implicación en relación con la inteligencia. Pues el aprendizaje asociativo tiene la particularidad, al margen de aquello del perrito de Pavlov, de desarrollarse en función de una especificidad muy alta entre parejas, por lo menos de estímulos, y permitiendo su concatenación. El aprendizaje asociativo, en la medida que permite asociar, permite detectar correlaciones temporales, o sea, dos estímulos muy distintos entran y tienen que entrar en el sistema con una correlación temporal apropiada para adquirir significado y ser detectados como de valor adaptativo. Me sirve la grafiquita de siempre porque no es necesario ampliar por otro lado. Sistema que tiene su entrada, que tiene su salida, y en esta matriz que yo les mostraba, va mal el ratoncito este que con el dedo no... Bueno, pues miren, donde está la... Ahora sí. Si en esta interacción se produce la coincidencia entre varias entradas con suficiente correlación temporal o coherencia, la coherencia que determina el sistema, podrá producirse esa ampliación o esa, digamos, potenciación en una de las entradas. Tengan en cuenta que la esencia del aprendizaje asociativo es que si un determinado sistema, el que sea, recibe una entrada, producirá una determinada salida. Si recibe otra entrada, producirá otra salida. Ahora bien, con la determinada coincidencia espacial o temporal entre dos entradas, es decir, con la coherencia apropiada, se producirá una salida distinta, que será distinta de la suma de las anteriores, y además persistirá en el tiempo. Desde este punto de vista, hago énfasis en el valor del aprendizaje asociativo como potencial sustrato de conductas inteligentes, porque si se fijan, en definitiva, el aprendizaje asociativo a lo que nos ayuda es al establecimiento de relaciones causa-efecto. Y cuando estamos hablando de relaciones causa-efecto, de lo que estamos hablando en definitiva es de generar capacidad predictiva sobre aquello que vaya a suceder. Es decir, generar escenarios en función de escenarios preexistentes. En definitiva, anticipación. Lo voy a decir con otras palabras. Miren, cuando el perrito de Pavlov, aquel que salivaba, cuando el Pavlov le daba la campanita, originalmente el laborante entraba con la bata, el perrito, por lo que salivaba era porque anticipaba la llegada de comida. Por tanto, tenía que salivar porque iba a hacer una mejor digestión. No solamente se produce el condicionamiento de la salivación, se produce también el condicionamiento de la secreción de insulina, y la secreción de insulina se condiciona a efecto de poder permitir la asimilación de los nutrientes. Por tanto, fíjense, la clave del aprendizaje asociativo es la generación o el establecimiento de relaciones causa-efecto con capacidad predictiva de un evento que potencialmente va a suceder con alta probabilidad si el escenario de futuro se mantiene. Es decir, el escenario de futuro se parece al conocido, al memorizado. No sé si me estoy explicando. Bien. Esta no la podemos saltar porque repetir. Por tanto, el aprendizaje asociativo es una estrategia natural para establecer relaciones de causalidad. Por tanto, su principal valor es predictivo, anticipatorio, y constituye el sustrato primario de la conducta inteligente. En la medida en que, si insisto, el escenario predecido o predicho es igual a aquel previamente vivido, la conducta del animal va a ser apropiada. ¿Sí?
Bien, tenemos que dar otro pasito, insisto, en que la superficialidad por razones de tiempo me obliga a ir un poco por encima de las cosas. Todo esto, ¿para qué sirve? Todo esto sirve para la construcción del yo. Va que esto de la construcción del yo es un terreno profundamente resbaladizo, sobre todo desde el punto de vista de la neurociencia, pero podemos ayudarnos de Zubiri. Podemos ayudarnos de Zubiri y un par de conceptos que son bastante claros. Miren, en líneas generales la conducta de los humanos y de los animales se basa en puros ciclos. En un momento dado, cuando se produce un requerimiento fisiológico, se genera actividad, lo tienen que genera actividad, y la satisfacción de ese requerimiento fisiológico, en el caso de los animales generalmente detienen la actividad, porque ellos, una vez satisfechas las necesidades de alimentación y de reproducción, no se complican mucho más la vida, y como resulta que el animal, como el humano es un hombre, es un sujeto bastante anómalo, lo que sucede es que sigue generando actividad y búsqueda de experiencias que pueden enriquecer su repertorio de aprendizaje. No sé si me he explicado en este sentido. Le estoy trasladando la diferencia entre comportamiento conducido por programas, como es el caso de la mayor parte de los animales, y la conducta. No es mi teléfono, indica que han pasado 30 minutos. Quiere decir que me quedan 5, ¿vale? Pues bien, la adquisición de experiencias se produce en el tiempo. Una de las ideas relevantes desde el punto de vista de la filosofía de la fenomenología de Zubiri es que hay que, discriminando con claridad la diferencia entre tiempo cronológico y tiempo psicológico, es relevante la consideración de que desde el punto de vista del ser, en cada momento el ser, Zubiri decía, es lo que de suyo da de sí, la expresión del ser en cada momento, que será dependiente de la adquisición de experiencia. Por tanto, si el sujeto no ha sufrido cambio, por él no habrá pasado tiempo psicológico, o que sí que haya pasado tiempo cronológico. Por tanto, el tiempo cronológico no pasa de ser una escala como la parte de arriba, pero el tiempo psicológico tiene contenido. Contenido que podemos diagramatizar de forma muy simplona, si quieren, en esta diapositiva. Cada uno de esos distintas barras con colorines son adquisiciones de distintas experiencias. Si no hubiera habido cambio en cada momento para el ser, para el sujeto, no habría paso de tiempo psicológico. Pues bien, cada uno de esos puntos, expresado en esta gráfica, les muestra cómo se va construyendo el sujeto en función de su experiencia. En el caso de los humanos, experiencia acumulada. Esto sería la curva global de aprendizaje con la situación en el momento actual, el now, el yo, ahora mismo, el pasado y el futuro. Pasado que radica en aquellas partes del cerebro que consideramos asociadas precisamente a la memoria del aprendizaje, por ejemplo, el hipocampo, indisoluble de la predicción de futuro, la planificación que se hace precisamente en base a la experiencia adquirida, razón por la cual les hacía referencia con anterioridad al papel del aprendizaje asociativo y a la conducta inteligente, como les decía con anterioridad, desde el punto de vista central, consiste en la obtención o la generación de respuestas optimizadas para el sujeto desde el punto de vista darwiniano, con el aspecto cultural aparte. Por tanto, memoria, aprendizaje y planificación son completamente indisolubles y posiblemente yo suelo decir en charlas que tenemos un problema los neurocientíficos tratando a los órganos, hipocampo, corteza prefrontal, etcétera, de forma más o menos separada aunque conectada, porque sus funciones son inseparables. Y probablemente no es separable el concepto de memoria del concepto de proyección de futuro. Yo creo que esta me la voy a saltar, creo que no es necesario, es una expresión, un caso ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pero yo creo que tenemos que ir a lo que era la parte del título, porque si no nos vamos a perder. Bueno, nos vamos a perder el final. El dilema tecnológico. Con todo lo anterior, ¿qué sucede en este momento? ¿Qué parece que va a ir sucediendo cada vez con mayor intensidad? Fíjense, en aquella matriz que les mostraba, igual que en esa curva de desarrollo de la persona, estamos basándonos en las experiencias. Tradicionalmente, esas experiencias han estado basadas en la percepción del mundo real. Sin embargo, cada vez el acúmulo de experiencias que el sujeto va a ir teniendo va a estar más basado en aportaciones virtuales. Por tanto, podemos preguntarnos, ¿qué sucede si el sustrato de la experiencia
no es tangible sino virtual y por tanto modificable por la programación por un agente externo. Hay un consenso razonable en que progresivamente la aportación de experiencia va a tener un componente virtual mayor. Y en este caso desviamos o tenemos que derivar atención a un problema de carácter epistemológico, o sea, la fundamentación de nuestra experiencia. No piensen que esto es algo nuevo, ¿eh? Fíjense, Ortega decía ya en todos sus ensayos, hablando de los griegos, para comprender, actúa más o menos como paradigma del objeto corporal, que es para ellos la cosa por excelencia. Es algo de lo que nosotros nos vamos alejando, tanto por lo que concierne a las fuentes de información, como con el desarrollo de la tecnología, a la adquisición de la experiencia propiamente dicha, a la contrastabilidad de la experiencia. ¿Sí? Les haría la pregunta de otra perspectiva. ¿Dónde está la frontera entre el mundo irreal, fabricado por el cerebro enfermo de un esquizofrénico, y aquel otro igual de irreal, construido mediante las experiencias virtuales de un sujeto sano, que van a ser cada vez más prevalentes? De hecho, en los sistemas educativos parece que estemos cada vez más interesados en incorporar nuevas tecnologías al proceso educativo, por ejemplo. ¿Bien? Miren, esta diapositiva es una cosa publicada muy recientemente por el grupo de Bolsinger. Es un experimento hecho, por ejemplo, con esquizofrénicos. La parte de abajo, me interesa que miren la parte de abajo. Es un experimento con caras de luna, como la que les enseñé anteriormente de Varela, y observen cómo el sujeto normal, este ratón va como quiere, el sujeto normal tiene un patrón de respuesta, ¿lo ven? El sujeto normal tiene un patrón de respuesta que es distinto al del sujeto esquizofrénico. El sujeto esquizofrénico, bueno, yo no voy a decir que en el futuro la gente se vaya a conducir como esquizofrénicos, pero el sujeto esquizofrénico no tiene construido un mundo experiencial sobre el contraste con la realidad. El cerebro se encuentra con anomalías que tienen una modalidad, no sé si me lo sigo ya, presenta particularidades no sustentadas en el contraste con el mundo real, y tiene un mundo ficticio. No sé si estoy trasladando la pregunta, que estoy más interesado en trasladar la pregunta que respuestas, porque desgraciadamente respuestas a todo esto hay pocos. Miren, haría la afirmación: una de las consecuencias más evidentes, no por ello más estudiada, del progreso en la tecnología es el flujo masivo de información no fundamentable que conforma el repertorio de patrones de actividad de nuestro cerebro, del que emerge nuestra conducta. Les advierto que estos planteamientos tampoco son tan nuevos. Guy Debord, en su libro, escrito en el año 68, La sociedad de espectáculo, ya planteaba la posibilidad de que, saben que Debord, que conozca, es un autor muy influido en aquel momento por la situación en París del año 68, es decir, planteamientos como muy radicales, las consecuencias de la situación trasladable a la realidad de sujetos formados o con un proceso de aprendizaje pasado de tiempo. No me quiero, esta es la penúltima. Esta es la penúltima. Y el propio Debord hacía mención a Gabel en relación con la posibilidad de que este tipo de situaciones condujeran a la emergencia de psicopatología. Más grave, ante el hecho de que esto que yo llamo dilema tecnológico converge con otro proceso en este momento del siglo, que es la llamada paradoja del desarrollo, y con la siguiente afirmación termino porque estamos fuera de tiempo. ¿Qué se entiende por paradoja del desarrollo? El proceso de evolución del hombre, de que baja del árbol, es un proceso en el que se busca esencialmente la seguridad. Cuando el hombre pasa de ser cazador y recolector a ser agrícola y ganadero, busca la seguridad. En última instancia, se trata de evitar las consecuencias de las inclemencias del tiempo, las consecuencias de los problemas, de las incertidumbres de futuro. Y se van consiguiendo gradualmente hasta que llegamos a los sistemas de seguridad social, como por caso, que no son más que un proceso de búsqueda de seguridad y de eliminación de incertidumbres. El hombre busca seguridad por naturaleza, salvo algunos casos de trastornos de la personalidad, buscadores de riesgo y similares, que son harina de otro costal. Sin embargo, venimos encontrando en la segunda mitad del siglo XX y primero del siglo XXI con niveles de incertidumbre muy altos,
no se conoce el libro de Sennett, La corrosión del carácter, probablemente es uno de los autores que con más detalle analiza esta particularidad, y son, por supuesto, grandes generadores de estrés. El estrés no es otra cosa que una respuesta ante la incertidumbre. Por tanto, de cara al siglo XXI tenemos dos factores que pueden ser preocupantes, no digo que pueden ser preocupantes, vendrá ese mundo como ha venido el nuestro y tendrá sus particularidades, tendrá cosas mejores y cosas peores, pero hay cosas con impactos potencialmente preocupantes y probablemente nuestra preocupación, a lo mejor más como padres, como otra cosa, pues debe ser tratar de limar las asperezas de los efectos secundarios o adversos de lo que pueda venir. Y desde ese punto de vista, dos elementos sustanciales de agresión son, como les digo, el dilema tecnológico y, por tanto, la no sustentabilidad, es decir, el problema epistemológico de la tecnología virtual, y, por otro lado, la paradoja del desarrollo, que es, curiosamente, tener cubiertas las necesidades primarias como sociedad y, sin embargo, con niveles de incertidumbre y de estrés mucho más altos que generaciones pasadas, con todos los componentes que ello implica de factor de riesgo de estrés sobre patología psiquiátrica. Y eso es todo lo que yo les quería contar, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a los dos ponentes. Vamos a pasar a un diálogo, espero muy amplio y variado. Antes que nada, un paréntesis, comunican que esta tarde se inicia a las 6. Se empieza. Esta tarde se empieza a las 6. Bien, las intervenciones necesariamente amplias y muy sugerentes, pues pueden dar pie a muchísimas cuestiones por preguntar, porque precisamente han dejado intencionadamente en el aire un ambiente de complejidad, de cierto grado de incertidumbre, y yo, si me permitís, para romper el fuego, que querría comentar, también se ha traducido un cierto pesimismo, en el sentido de como si esperásemos que por tantos avances de la neurociencia tuviéramos ya la respuesta definitiva a lo que siempre va a ser una frontera del conocimiento, ¿no? Entonces, no sé yo si queréis comentar algo, cualquiera de los dos, sobre en qué medida, cuáles son las expectativas que podemos poner en los avances de la neurociencia respecto a la definición del concepto de conciencia como estado funcional o como clúster, yo qué sé, de neuronas activadas, o seguirá siendo siempre la zanahoria que estará delante de nuestro recorrido. No sé si me explico bien. Solo dos cosas. Desde el punto de vista social, ni siquiera todavía se acepta la idea tan simple de que el cerebro es el que produce el yo y la actividad mental, y eso en esta sociedad lo deben de saber. Cuando en el ejemplo de educación llevan debatiendo no sé cuánto si ponen la clase de religión o no la ponen. Es completamente absurdo, porque poner las clases de religión están tratando de decir que el cerebro es otra cosa de lo que es. O sea que si estamos en esa tesitura 2500 años después de lo que decía Hipócrates, pues imagínense también científicamente cómo va a estar el asunto de cómo el cerebro produce la conciencia. Eso no es que se pueda hacer una predicción, es completamente ridículo hacer predicciones, a pesar de que hay muchos libros escritos, pero cómo el cerebro produce el estado mental, ni lo acepta la sociedad presente, ni la española, ni la francesa, ni la inglesa, ni la árabe, ni ninguna que yo conozca. Y además, desde el punto de vista técnico, estamos muy, muy lejos de que eso se pueda saber. Se puede saber lo que les indicaba de la ecuación de Newton, pero claro, cuando se explica eso, la gente dirá, bueno, pues eso no tiene mayor importancia. Bueno, esa pequeña importancia ha costado 500 años. Ese pequeñito que se sabe de cómo el cerebro produce un movimiento y cómo lo hace en un espacio de 3 dimensiones frente a una carga y todo eso, eso ha costado 500 años. Lo otro puede costar mucho más.
matiz. Yo me gustaría complementar de alguna forma. Yo creo que las cosas se irán sabiendo. Yo en algunas charlas pongo una diapositiva que ahí no he puesto porque a mí iba mal de tiempo, que era una frase de Howe, que hace pues 2500 años o así, pues decía, no sé si la conocéis, que se sabe dónde están las minas de plata y de oro y sin embargo no sabemos dónde se encuentra el lugar de la inteligencia. Esta es una frase que está en latín por ahí, que es muy, muy simpática. Yo les lo pongo para decir, bueno, si en 2500 años no hemos conseguido llegar a cierto grado de explicación, tampoco hay que empeñarse a que en 2010 se encuentre. Entonces, bueno, pues a lo mejor cuesta 10 años o 100 años más o lo que sea. Lo que a mí no me gusta es la falta de reconocimiento de que hay cosas que no van bien. Por eso me gusta la frase de Fuster y la frase de Bloom, de Cooper y Bloom, que dicen pues que verdaderamente sabemos mucho de una cosa, pero sabemos muy poco de otra. Y para poder aprender y avanzar, lo primero que hay que reconocer es lo que no sabes, lo que no te puedes empeñar, lo que uno puede hacer es empeñarse en que esos diagramitas de flechas que no valen para nada, que no tienen más que valor docente, tal, porque no sirven para nada en la realidad, es que no sirven para nada. Empeñarse o creerse uno mismo que eso es verdad, que eso tiene alguna valía. Lo primero que hay que reconocer que estamos en un momento en el que se ha avanzado mucho, pero estamos en el mismo tapón que Ramón y Cajal. O sea, Ramón y Cajal describió el tapón en el que se encontraba cuando describe esas cosas tan bonitas, pero no consigue dar un paso adelante en términos de lo que era su ambición, que era cómo comprender cómo funcionaba el cerebro, que era lo que quería saber. Se quedó para pues lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Y a partir de ahí, pues ver si hay que reorientar, hay que cambiar el paradigma. Y lo que pasa es que generalmente lo que nos encontramos es que la gente dice que sabemos mucho más de lo que sabe la gente. Y eso es un problema. Sí. Venga, ¿alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere pedir más alguna aclaración? Allí, hombro. Bueno, buenas tardes. Yo quería consultarle cómo podemos trasladar estos conocimientos, aunque ya sabemos que nos queda mucho por conocer, de lo que ya se sabe, cómo lo podemos trasladar nosotros a lo que es nuestro trabajo diario, la práctica educativa. ¿Cómo podemos pues intervenir como profesores para favorecer esa plasticidad y todos estos conocimientos que nos han estado ustedes transmitiendo? ¿Cómo podemos estimular nosotros el desarrollo de nuestros alumnos? ¿Hay estrategias que ya estén contrastadas que podamos utilizar? Gracias. Yo diría una cosa muy breve. Yo creo que tú tienes más experiencia, pero hombre, la teoría del aprendizaje tiene un sustrato científico razonable y probablemente aquellas prácticas que estén razonablemente sustentadas pues tendrán más viabilidad de poder ser exitosas que las que no. Yo, por ejemplo, ahora mismo que estamos con los temas estos de Bolonia y estas cosas y que la gente se empeña en que se puede aprender sin esfuerzo y estas cosas, pues yo como eso no creo que esté sustentado por nada, pues la verdad es que yo creo que muchas cosas, pues las charlas estas han sido de muy poca duración, muy sintéticas, pero yo creo que hay cosas que razonablemente se conocen los potenciadores cognitivos, no está demostrado que sirvan para nada, se han tenido remedios milagrosos de tipo pastilla para mejorar el rendimiento del alumno y cosas así, eso también, ¿no? No sé, ¿tú qué dirías? Bueno, nosotros en realidad no somos expertos en técnicas docentes de cómo enseñar, pero hay una cosa también que es el sentido común. Es decir, las matemáticas en España, por ejemplo, poner un caso alejado de la biología, se enseñan mal, pues lo que hay que diseñar sistemas para enseñarlas mejor. Y eso no requiere para nada, que es lo que les decía antes, no requiere para nada meterse en el cerebro ni decir que porque el cerebro tiene una parte que se llama corteza parietal, por eso las matemáticas tienen que ser así o no. No tiene nada que ver con eso. Lo que sí les puede servir una idea muy simple. El cerebro probablemente esté, de la manera de aprender, esté más cerca de lo que decía Platón, de lo que las ideas que ustedes han oído del cerebro, esto que es plástico. Platón dice, aprender es recordar. El cerebro está más cerca de eso. Si quieren tener una pista, esa es mi opinión. El cerebro está muy cerca de que puede aprender aquello para lo cual está diseñado. Y verán que cuando dice el papá o la mamá, el niño ya ha aprendido a andar. Claro, el niño aprende a andar en 10 meses o días. Pero cuando uno se pone a tocar el piano, como eso no estaba previsto en la evolución, pues ahora son 20 años. Y uno puede tener más predisposición genética o menos, pero las cosas que ya vienen previstas en la carga genética se aprenden fácil. Uno aprende fácil el idioma español
y aprende con más dificultad el idioma chino si nace en España, porque si nace la misma persona en China lo aprende exactamente igual de fácil, y el cerebro que lo aprende es exactamente el mismo. Está previsto que se pueda aprender español y chino, no está tan previsto que se pueda aprender chino a los 20 años, esto no está previsto que se pueda aprender chino a los 60, que conforme pasa el tiempo es más difícil. Pero esa idea también implícita de que el chino, porque habla en chino, tiene un cerebro distinto del que es español, porque habla en español, es completamente falsa. El cerebro tiene esas capacidades y si se fijan, vayan para atrás, no hace 100.000 años, 2.000 años nadie hablaba francés. Alguien podría decir, pues estos romanos, ¿por qué no le damos clase de francés? Porque no había ningún profesor que supiera francés. Pero su cerebro estaba preparado para aprender. Así que el cerebro está predispuesto tiene una serie enorme de capacidades, unas veces visibles y otras veces invisibles, pero si la propiedad se presenta, se hace. Tiene límites, se puede aprender a tocar el piano, pero no hay ningún pianista que toque el piano y sea capaz de darle a la tecla más de 10 veces por segundo, porque hay un límite físico y no hay ni una sola composición, si entiende un poco de tocar el piano, que obligue al pianista a hacer eso porque no se puede hacer. O sea que hay límites que el cerebro ni el sistema biomecánico de que estamos hechos no tenemos, pero lo demás es una cosa de sentido común. Si el niño o la niña no aprende bien matemáticas, pues se le explica más veces. Mi hija decía, yo le decía, ¿por qué no preguntáis en clase? Decía, porque la profesora de química, si le preguntamos, dice lo mismo, pero más fuerte. Así. Yo creo que un poco de sentido común también viene bien. A ver, otra pregunta, ya por allí. Bien, yo le quería preguntar al profesor Sánchez, él ha estado hablando, bueno, de muchos investigadores durante muchos años que han llegado al final a lo mismo, y yo, a mí me ha venido una sugerencia, ¿no?, mientras que estaba hablando, concretamente cuando ha hablado del hipocampo, en fin. Me ha venido la idea, ¿no?, de este debate que hubo en el siglo XIX, Huxley y tal, sobre el antiguamente llamado hippocampus minor y todo aquel tema, ¿no?, y la relación que pudo tener con el desarrollo de la cultura, de la hominización, del proceso de hominización. El debate al final quedó en que no, pero sí me ha venido esta pregunta que le hago ahora. ¿Tiene tanta importancia la estructura del cerebro en el desarrollo de la cultura humana como lo ha tenido el propio hecho de la sociedad que ha constituido? O sea, es tan importante porque, claro, el cerebro de otros simios, de otros primates superiores, tiene una estructura extraordinariamente semejante. Entonces hemos hablado de aprendizaje, hemos hablado de esta conceptualización del proceso de la memoria, y hasta qué punto una cultura no es un producto, voy a llamarle, no sé si una coincidencia, bueno, quiero su opinión sobre eso. No está, como pregunta no está mal, no está mal. Un par de cosas. La verdad es que hay un tema que es redundante, una reflexión, y la verdad es que tengo que decir que precisamente nosotros en Sevilla, a cuenta de una de las cosas que organiza el profesor Delgado, hicimos una reunión hace ya tiempo haciéndonos la pregunta de qué significa ser humano. Entonces, en aquella ocasión invitamos a gente de Atapuerca, a histólogos, porque yo creo que hay una pregunta ahí orbitando que nunca termina de tener una respuesta, y es ¿qué hay de diferencial entre el cerebro, qué hay de distinto entre el cerebro de un humano y el cerebro de cualquier otro bicho, que si construye elementos que pudieran etiquetarse de cultura, desde luego no tienen el componente de complejidad o de desarrollo, pues, vamos, incluso los simios o los primates, incluso grandes, pues no hacen los líos, no se meten en los líos, nos metemos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que desde el punto de vista, digamos, anatómico funcional, no termina de haber. Hace un año se publicó un artículo hablando de una neurona, pero la verdad es que las neuronas como tales son muy parecidas, y parece que hay dos elementos fundamentales en la diferencia entre humanos y otros animales, que son el desarrollo del cerebro aparentemente asociado a la posición bípeda, pero que en fin, que también la tienen otros animales, y luego el nivel de frontalización, de desarrollo corteza prefrontal,
con una gran cantidad de neuronas, en términos relativos a nuestro tamaño, también pues mayor que el de otros animales. Pero claro, en esencia las neuronas son más, en términos relativos, hay más desarrollo de la corteza prefrontal, pero las neuronas no son distintas, quiero decir que las neuronas son esencialmente muy parecidas entre cualquier otro bicho. Entonces deberíamos, ante la falta de una respuestas más claras, deberíamos pensar que por ahí, en ese incremento de neuronas, habría una multiplicación en la organización y en la capacidad de establecer matrices como las que yo les enseñaba. Y luego sí que tengo que decir que hay una cosa que me parece relevante, y es ese detalle que también les enseñaba en la figura, de la diferencia entre las conductas programadas o bastante programadas y las conductas no programadas, como las humanas, ¿no? Yo en una ocasión he escrito una especulación que no pasa de ser una especulación, en la que yo planteaba que el humano es un animal termodinámicamente inadaptado, porque normalmente cualquier animal, cuando satisface sus necesidades primarias, se para, porque la energía, conseguir energía es complicado. Entonces no tiene ningún sentido dispendiar energía en movimientos que no tienen sentido. Si tus objetivos es conseguir el alimento y reproducirte, tú gastas la energía en eso, y luego a continuación pues te pones al sol, que es como mejor estás, ¿no? Y sin embargo el hombre es un animal que parece que se ha roto un bucle de realimentación, de tal forma que es un buscador de experiencias nuevas, a veces teniendo las necesidades primarias completamente satisfechas y a veces con consecuencias catastróficas para su propia integridad. Entonces da la sensación de que haya un bucle de realimentación contenedor de la búsqueda de experiencias, pero también es lo que permite desarrollar la cultura, porque la cultura se basa en el proceso acumulativo, por un lado, que implica pruebas, porque la escritura, cualquier cosa, pues ha supuesto en el hombre experimentos, pruebas de cierto error, tal, experiencias nuevas, ¿no? Si hubiera ido a la playa a rascarse la barriga, el hombre no hubiera aprendido a escribir ni a leer. Ahora tampoco se hubiera complicado la vida más. Vale. Ahora, no, insisto, es complicado encontrar un rasgo diferencial, y yo, para mí, ese carácter termodinámicamente anómalo del humano me llama la atención, junto con la capacidad de acumular experiencias. Muchas gracias. Venga, más preguntas en la sala. A mí me gustaría preguntarles, porque en la escuela nos encontramos muchas veces con el componente emocional que no se ha tocado, y desde la neurociencia me gustaría que dijerais algo sobre ese componente, sobre todo cuando en las escuelas nos encontramos en situaciones de bloqueo emocional de un niño y que tú sabes que él sabe hacer y ha aprendido, tiene el aprendizaje integrado, y sin embargo ante una situación de bloqueo emocional no es capaz de exteriorizarlo. Y bueno, ¿qué explicación da la neurociencia a eso? Bueno, las situaciones de dificultad ambiental, social, siempre crean estrés, y el estrés, una de las consecuencias puede ser el bloqueo emocional. Solución práctica es tratar de relajar la tensión emocional que se genera en ese momento, no aumentarla, sino que el maestro o la profesora o quien sea no se angustie también, sino que trate de disiparla de la mejor manera que sepa. Claro, eso son quien lo sabe hacer bien eso, porque para eso son especialistas, son los psicoanalistas, pero no pueden tener en el colegio un psicoanalista que analice. Va a salir un poco caro eso. Pero es también las personas están vivas, entonces reaccionan de nuevo. No hay que mirar en el cerebro, para eso es una situación normal. Si la situación va normal, porque uno está tratando de transmitir conocimiento a otro. Ya verían la foto esa, no del niño que mira a su hermano, sino del mono que mira a otro mono que está enseñando cómo se cogen las termitas. ¿Qué creen que hace la mamá chimpancé si el mono se angustia y se bloquea? Pues igual tendremos que hacer nosotros, ver cómo resolver esa situación, ¿no? Pero pretender que sea... Lo peor que le puede pasar es que llegue allí un psiquiatra y le dé una pastilla al niño, y al maestro empiece a darle pastillas a todo el mundo. No hay arreglo. Mejor no busquen ayuda desde fuera. Si no, les puedo recomendar aquello que cantaba, ¿cómo se llamaba esta? Martirio. Hoy me levanté fatal, necesito una pastilla para ponerme a funcionar. Claro,
confiar en que va a venir alguien desde fuera que va a resolver problemas emocionales es un grave error. Es un grave error y no se lo recomiendo a la salud. Tendrán que aprender, porque la experiencia también lo da. Es decir, la experiencia que va adquiriendo el maestro sabe evitar que se produzcan tensiones emocionales. Y si hay un niño, una niña que son más susceptibles por su propia historia familiar o porque está diseñado así, entre comillas, pues aprender un poco a disipar aquello. Otra pregunta ahí. Bueno, mi pregunta quizás sea que no le he entendido bien, pero por eso mismo quiero que me la aclare, ¿no? Le he creído entender que la tecnología virtual puede llegar a confundir al cerebro entre las experiencias reales y las virtuales, ¿no? Si es que le he entendido bien, que ya le digo que no estoy segura, me gustaría saber de qué manera puede influir en los procesos de aprendizaje. La cuestión definida, dando un pasito más, la experiencia y la experiencia. Eso, lo que sucede es que hay experiencias las que normalmente experimentamos que están sustentadas en la realidad tangible. Lo que pasa es que con las herramientas, sobre todo con su desarrollo, en este momento yo creo que no es tan así como lo que se viene encima, pero ahí va a ir habiendo progresivamente la opción de acceso a experiencias con un carácter más virtual, menos sustentadas en el mundo tangible. Y probablemente las nuevas generaciones van a ir haciendo uso masivo de ellas por dos razones. Una, porque es una pura continuidad de lo que estamos viendo ahora como proceso, sea con las Nintendo o con las PSP o con cualquier otra de las herramientas o de los instrumentos que tienen los niños para distraerse. Lo segundo, porque todo esto da acceso a un mundo virtual es un mundo sin riesgo. Y el mundo sin riesgo es mucho más cómodo que el mundo real, donde te pegas el tortazo. Entonces, que ya no solamente es una cuestión de distracción, sino que si tú tienes acceso a un mundo que se parece mucho, que es capaz de alguna forma de suplir al mundo real, pero que carece de riesgo, por una cuestión entre comillas de comodidad, es normal que se haga uso de él. Y esa experiencia se puede parecer mucho y ser virtualmente idéntica. En este momento sabéis que existen mundos paralelos de gente en Internet, donde la gente se monta vidas paralelas. Tenemos ahora mismo las cosas, digamos, en una situación muy rudimentaria. No obstante, los últimos instrumentos para niños empiezan a tener unos niveles de realismo como muy altos, sirven para jugar. Esto no quita, por ejemplo, una diapositiva que quité anoche, porque veía que me iba a pasar el tiempo, de un artículo mío en Expansión de hace tiempo, se llama Inteligencia Ocasional, os lo mando si queréis, hacía referencia al entusiasmo de un gurú del management que se llama Tom Peters, que estuvo en Madrid en una reunión que se llama Mega Management, hablando de lo importante que iba a ser para el futuro el desarrollo de los instrumentos de copia de la realidad para la creación de empresas de mentira. Es encima las cosas que la gente se las cree, porque no implican riesgo. Entonces, los elementos de juego tienen el componente de su comodidad de uso. Si la replicación de la realidad es muy grande, como va siéndolo y va a serlo en muy poco tiempo, y además no tiene riesgo, la gente normalmente va a recurrir a ello cuanto más mejor. Por lo tanto, va a tener la gente la opción a una alternativa de experiencia no basada en la realidad, por tanto no fundamentable. Eso es lo que quiero decir. La verdad es que, insisto, es un poco anticipatorio esto, es un poco anticipatorio. Yo no creo que yo tengo una DS, y yo con la DS no me estoy creando un mundo virtual, pero el camino que tenemos a donde vamos al corto es ese, sobre todo por parte de los niños. Si me voy a permitir que aquí me está recordando el mundo de la pseudología fantástica. Kurt Snyder hablaba de que cuando los recuerdos la fantasía se incorporan a la realidad. Es un capítulo de la nasología muy estrecho, los trastornos facticios y la pseudología, sobre todo los trastornos facticios y en la histeria. Pero es la incorporación de la fantasía a la realidad, que en el niño es legítimo porque el niño rellena sus faltas de conocimiento con fantasía. Pero, a ver, ¿qué quieres decir? Sí, no, relacionado a lo que hablaba Juanvi,
Blas Pascal decía, si un albañil soñase durante 12 horas que era rey, sería tan feliz como un rey que soñase durante 12 horas que era albañil. Claro, pero fíjense cuál es la diferencia. La diferencia es que está cuando uno sueña, y puede soñar que le ha tocado la lotería, cuando se despierta, inmediatamente sabe que aquello es un sueño y lo separa de la realidad. Eso ya no pasa, por ejemplo, en un paciente esquizofrénico, donde el delirio lo asume como real. La capacidad que tiene nuestro cerebro de inventar el mundo, al mismo tiempo está controlada por la capacidad que tiene del cerebro de separar lo que es fantasía de lo que es realidad. Pero cuando falla ese mecanismo, y es un mecanismo cerebral, pues eso es lo que ocurre en un esquizofrénico, que realmente las voces que oye existen porque las fabrica su cerebro. Pero cuando uno fantasea, pues ya me gustaría que me tocara la lotería, al mismo tiempo sabe que es una fantasía y lo puede criticar, y además es susceptible de aceptar la información que viene del exterior, de lo que le dicen los sentidos, de lo que le dicen en forma de palabra. Son dos capacidades. Una, inventarse el mundo, es decir, el cerebro es un inventor de la realidad, pero al mismo tiempo es un inventor de la realidad que es capaz de ponerla en contacto con la realidad exterior y irla ajustando una con la otra. Había otra pregunta pedida, otra palabra pedida. Perdona, había ahí. Hola, buenas tardes. Uno de los problemas que tenemos los docentes fundamentalmente es las ganas de aprender de los alumnos, la motivación. Se nos dice que el niño que no quiere aprender no aprende, hagan lo que hagan, ¿no? Entonces, la motivación desde el punto de vista de la neurociencia, como algo que en relación a ese tema, me interesaba a mí saber si hay algún tipo de consejo, de ayuda o si es algo que está muy relacionado con las emociones a secas, cómo se puede trabajar de una forma, cómo se puede trabajar, si se puede abordar. La motivación se aprende exactamente igual que se aprende a tocar el piano. Entonces verán países, como van a Hungría y verán que todo el mundo sabe tocar el violín, y van a Sevilla, todo el mundo baila sevillanas. La motivación está implícita, se puede activar desde la cultura del entorno social donde está el niño que está aprendiendo, pero depende de ese entorno que lo motiven para aprender eso y no aprender otras tonterías que sí los motivan para aprender. Yo les insisto, no hace falta irse muy lejos, solo miren la sociedad donde estamos, lean los periódicos si tienen un rato libre, miren lo que dice la radio, lo que ven en la televisión, entonces dicen, bueno, esto está así, para cambiarlo, lo primero que hay que empezar es a motivar a la gente en otra dirección. Si la motivación se aprende. Se aprende a que te guste la música y se aprende luego a entenderla, se aprende que te gusten las croquetas y los niños no quieren la espinaca, luego se les puede motivar. Fíjense cómo se complica la sociedad cuando antes eso se hacía de forma espontánea y ahora tienen programas en la televisión donde el cocinero le explica a los niños, les camufla las espinacas, se las pone en forma de caballito, ¿verdad? Para que el niño coma espinacas. Pues, eso es un recurso un poco excesivo para motivar, porque había que asumir que el niño tiene más inteligencia, más capacidad intelectual y sobre todo capacidad de interacción emocional de la que se le asume. No hay que hacer tantas tonterías, digo yo. Enrique, una palabra. Es que hay veces que las cosas son más sencillas y hay que enrevesarse las cosas cuanto menos mejor. El componente motivacional es un hecho que es fundamental, claro que es fundamental. Pero la verdad es que lo que pasa es que nosotros en el país nos encontramos con una situación del deterioro del sistema educativo muy fuerte. Y entonces no es fácil. A mí me hacía una entrevista el otro día y me hizo gracia, porque iba sobre el tema de empresa, ¿no? Entonces, es que lo que pasa es que me preguntan, ¿por qué razón el espíritu emprendedor en España está poco incentivado? Es que si el sistema educativo está hecho una porquería, ya tendría castañas que precisamente la formación del espíritu emprendedor estuviera bien. Claro, es que entonces la motivación es una cosa que llama la atención porque es corriente encontrarla, por ejemplo, en cursos de posgrado a los que la gente se apunta voluntariamente y paga. Y sin embargo, porque ahí, claro, como el alumno está pagando y tiene la obligación, pues le pica de alguna forma y además entra voluntariamente en la cosa. En el sistema educativo es corriente que los niños estén sometidos a situaciones y además se les obliga a aprender cosas que ellos no entienden para qué les sirven en su contexto, ¿no? Entonces,
yo creo que a lo mejor hay que pensar menos en el niño y algo más en el sistema, ¿no? Porque al final se puede ejercer una gran presión sobre el niño queriendo que se motive por cosas. A mí, por poner otros ejemplos, no sé si conocéis a Pedro Echenique, que es un físico del País Vasco, que es un hombre muy interdisciplinar, que en una ocasión me decía, es que en cada sitio lo que pasa es que se hace lo que se habla en los bares, ¿no? Entonces, te vas a los bares de Silicon Valley y se habla de tecnología, se va a los bares de no sé qué. Ahora, se va a los bares en España y se habla de fútbol. Y luego se quiere que los chiquillos que están viendo el tomate en casa en la tele y en los bares hablan de fútbol, se les quiere enseñar ecuaciones diferenciales. Y me tocas. Es que claro, es que son temas complejos a los que la neurociencia no llega, francamente. Aquí había otra pregunta, luego. Respecto a lo que comentabas anteriormente de estos mundos virtuales, un tema que a mí me preocupa enormemente. El crecimiento de la tecnología evidentemente va dando lugar a experiencias virtuales que el individuo puede confundir con la realidad, como decía Juan Vicente. Pero ¿hay algún periodo crítico, o por lo menos se puede saber un periodo crítico en el desarrollo del niño, en el cual esa confusión sea mucho más peligrosa, es decir, sea un momento mucho más peligroso porque sea mucho más receptivo? Igual que los animales en etología, pues sabemos que tienen unos periodos de socialización que están en torno a determinados meses de su desarrollo. Hay un momento en el cual ese mundo virtual pudiera crear unos patrones cerebrales permanentes o más permanentes en el individuo que cuando sea adulto, o no es posible. Tú sabes que en estas cosas es muy importante contestar algo para demostrar que uno sabe. Pues yo te voy a decir que yo no lo sé, ¿no? Porque, hombre, no nos van a dejar hacer experimentos con niños para ver dónde está la ventana, el momento crítico, ¿no? Porque en otros tipos de cosas pues se habla de ventanas críticas para el desarrollo y se sabe pues en términos oculares, y sabéis que cuando los niños que tienen estrabismo les tapan un ojo para que no pierdan la visión, porque se conoce el concepto, se conoce bien. Ahora la aplicación al ámbito de la experiencia virtual, pues no porque ni siquiera estamos expuestos todavía a eso. Vamos a ver, lo que yo estoy abordando, yo creo que con un componente de cierta anticipación, es el hecho de que si yo tengo este vaso aquí, lo estoy viendo, esto hoy día nos hacemos una idea de que tiene unas implicaciones en la corteza occipital por la que procede procesar la información visual. Pero va a haber un momento en el que yo voy a poder ver un vaso con igual componente de realismo, pero no siendo un vaso, sino siendo una producción de un instrumento informático, de un cacharro, ¿no? de un iPad. Bien. Y es a donde vamos, y en un momento dado el cerebro no va a ser capaz de distinguir la experiencia real, tangible, de la experiencia virtual. Ahora, eso en este momento es que no se puede hacer más que especular. O sea, la respuesta a tu pregunta que no tengo ni idea. Pero claro, es que sí que probablemente uno esperaría que en periodos de máxima madurez pues haya mayor sensibilidad a este tipo de cosas. José María quiere añadir algo. Una cosa. En esa pregunta es típico el error, eso que ya mencionaba, no hay que mencionar el cerebro para nada. Si se puede confundir uno o no se puede confundir, ya se verá cuando se dé el caso. Eso de si se puede conducir y hablar por el móvil al mismo tiempo y hay que mirar el cerebro, no. Lo que hay que hacer es poner a 100 personas que lo hagan y si se matan 90, pues no se puede hacer. Y hay que dejar el cerebro en paz. Ese dualismo, ese error básico de querer mirar dentro para buscar explicaciones para una pregunta que es de fuera, es un error básico que lo cometemos todos los científicos, de falta de formación, de saber lo que son los niveles de integración. Cuando uno va al banco, imagínense que va uno al banco con un cheque y le dice, enséñeme su análisis de sangre. No, tiene que enseñar el carnet de identidad. O sea que en la situación de intercambiar un cheque por dinero es una situación donde dos personas interaccionan y no interesa para nada cómo tiene el sujeto el hígado o el hipocampo ni nada de eso. Así que hay que separar, poner la pregunta en su sitio porque si no se generan muchas confusiones. Buscar la explicación del cerebro de si el cerebro se va a confundir. Pues nuestro cerebro está confundido completamente por una cosa que ya la tenemos, pero es el diseño como está hecho. Todas las que se llaman las cortezas sensoriales, por ejemplo, la que detecta el tacto, la visión, la corteza sensorial primaria, no distingue si el estímulo está fuera de uno, fuera del individuo, o dentro del cerebro.
Es un experimento que lo publicamos, hecho no en personas, sino en animales de experimentación. No se distingue si nos estimulan directamente la corteza somatosensorial primaria con un estímulo que simule un vaso. Nosotros no sabemos si el vaso está simulado o real. Esa parte del cerebro es como si estuviese fuera. La demás parte del cerebro es donde empieza la capacidad de decir aquí hay un estímulo que lo voy a llamar vaso. Y eso está ya hecho así. O sea que eso es como percibimos el mundo, tenemos una parte interna del mundo dentro, porque se tienen que dar cuenta que el cerebro no está en contacto con el mundo exterior, el cerebro está fuera. No hay un solo ejemplo en una especie animal donde haya una neurona en contacto con el mundo exterior, ni un solo ejemplo. Las neuronas, que es la que forma cerebro, están aisladas del mundo exterior y tiene que adivinar el mundo, se lo tiene así, entre comillas, que inventar. Es que la clave de la cosa es que en esa grafiquita que les enseñaba antes, que es una matriz de 5×5, eso es lo que el cerebro ve. Vamos a usar la palabra. El cerebro lo que ve es esa representación. O sea, el cerebro no ve vaso. Es decir, hay una serie de interfaces, que son los órganos de los sentidos, que transforman energía en señales nerviosas. Y eso es lo que ve el cerebro, esos patrones de actividad que yo he simplificado en ese 5×5, que es una red inexistente, pero que es como a nivel pedagógico, didáctico está bien, ¿verdad? Pero eso es lo único que ve el cerebro no ve vaso, el cerebro no sabe lo que es un vaso. El cerebro no entiende ni la forma vaso, ni el término vaso, todo eso es una ilusión que nosotros tenemos de interpretación de los patrones neuronales. El cerebro lo que tiene son patrones de actividad neuronal. O sea, no hay un vaso ahí dentro, ni el cerebro sabe lo que es un vaso. No sé si esa es la razón de que el tema virtual pueda tener el alcance que puede llegar a tener. Porque hay un momento en que es que no va a hacer falta ver un vaso para que el cerebro entienda vaso. ¿Me explico, no? No sé si... Otra pregunta. Y ya yo vamos quería terminando. saber Perdón. si se puede mejorar el funcionamiento de las neuronas. ¿De qué manera se puede? Si se puede. Primero hay que saber cómo funciona. Y cuando sepamos cuándo funciona, las queremos mejorar. Es decir, eso de mejorar algo que se desconoce... Por eso hay un problema en el fondo con la educación. Es decir, hay que mejorar la educación, pero primero habrá que saber predecir el futuro y saber qué necesidades hay en el futuro. Y me decía Smith Nielsen, que es el mejor fisiólogo que yo he conocido, al menos vivo, él decía, yo he aprendido mucho haciendo investigación, ese hombre trabajó hasta los 80 y pico años, que es cuando yo lo conocí, pero lo único que no se puede saber es predecir el futuro. Es decir, el gran reto de la educación no es que el niño sea rebelde o que ahora los niños son muy malos y los profesores tal y cual. El gran problema de la educación de siempre es que el futuro no se puede predecir y uno no puede predecir cómo educar para el futuro, qué es lo que hay que hacer. ¿Quién lo puede predecir? O sea que en esa situación querer mejorar algo que primero no sabe cómo funciona y segundo, querer arreglarlo para el futuro, si no uno no sabe cómo es el futuro, háganse la idea de cómo funciona la evolución. La evolución funciona al revés. Si uno tiene una especie que está especializada en una sola cosa, esa especie puede ser muy avanzada, pero está en su límite muy fácil para que desaparezca en cuanto haya un pequeño cambio. Es como si todos viven en la ladera de un volcán. El volcán explota y la especie entera desaparece. Y eso no se crean que es broma, eso ha pasado más de una vez. Había una especie de caracolito ahí que lo recoge Stephen Jay Gould en su libro, que vivían como a medio metro por encima del mar, todos. Con lo cual subió en una tormenta que fuera el nivel del mar 1 metro y la especie entera desapareció en un rato o en una semana. ¿Por qué? Porque no había caracoles que se le hubiera ocurrido vivir más arriba o caracoles que se le hubiesen ocurrido aguantar el agua del mar durante en vez de un día, pues aguantar los 5 días. O sea que la adaptación va cuanto más nichos temporales y espaciales tenga uno tocado, más fácil es acertar qué va a pasar en el futuro. Porque el futuro no se puede predecir. Bueno, estamos llegando al límite del tiempo. Una última intervención, última pregunta. Y si no la hay, pues no. Sí, recuerdo nuevamente que esta tarde se reinician las sesiones a las 6 de la tarde. A las 6. Muchas gracias a ambos.
Bueno, otra cosa que quería comentaros. En el sobre que se ha facilitado por parte